RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 24 de septiembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrat. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, que tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy, una semana cargada de informaciones. Venezuela será uno de los temas principales de discusión en la Asamblea General de Naciones Unidas a lo largo de la semana, la cual, por cierto, no se sabe todavía si acudirá Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro. Recordar que Argentina, Colombia, Perú, Chile y Paraguay anunciaron que van a oficializar la petición conjunta ante la Corte Penal Internacional para que se inicie investigación por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Pero, bueno, como dice el dicho, los chinos también juegan. El gobierno asiático envió este fin de semana un buque hospital denominado el Arca de la Paz para brindar atención médica a nuestro país, lo cual, por cierto, deja en evidencia la crisis humanitaria que afecta a Venezuela, que abarca el sector salud, porque si no, ¿para qué? Las preguntas que nos hacemos en torno a este tema es, ¿el Ejecutivo realmente quiere atender la emergencia en materia de salud? ¿El personal de este barco hará frente a las epidemias de difteria, sarampión, tuberculosis o malaria que están o siguen activas en nuestro territorio? Más aún, ¿tienen medicinas para los enfermos crónicos? En fin, lo comentaremos a lo largo de la semana, como es natural. Ayer el gobierno daba cuenta de una información sobre los hechos ocurridos en la avenida Bolívar de Caracas. Hablaba de varias detenciones que ha provocado, por cierto, la reacción nacional e internacional. Las ONG advierten, defienden su papel a propósito de las personas que están detenidas. Y en el exterior, tomando en cuenta que el ministro de Información señaló posible apoyo de embajadas para implicados en el atentado, el gobierno chileno no ha tardado en responder. Y hoy va a llamar a consulta al embajador de Venezuela en ese país para pedir explicaciones. En un comunicado, el gobierno de Chile rechazó de forma más enérgica las gravísimas y calumniosas insinuaciones y amenazas del gobierno de Nicolás Maduro vertidas ayer por Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación de Venezuela. Chile considera que de las más alta gravedad las amenazas expresadas por el gobierno venezolano en contra de la integridad de la representación diplomática en nuestro país. Instaron al gobierno de Venezuela a actuar con responsabilidad y cordura y retirar sus calumnias, sus calumniosas insinuaciones en contra de ese país. Lo cierto es que en materia económica empieza este tema del cobro de la gasolina. Increíblemente, aunque usted no lo crea, no sabemos a qué precio. Será una sorpresa cuando usted se acerque a las bombas, lo decimos evidentemente con ironía, y es que van a extender a toda Venezuela la prueba piloto del cobro del combustible. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la telefónica al experto petrolero José Toro Hardy, formó parte de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. María Alejandra, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente contigo y con tu público. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedí una primera valoración acerca de este tema. Llama la atención que comienza el cobro de la gasolina y nadie sabe exactamente a qué precio. Un primer comentario de su parte al respecto. Lo escuchamos. Bueno, ciertamente es muy grave que a pocos días de que se ha anunciado el inicio del cobro no ha sido publicado en Gaceta Oficial cuál va a ser el precio de la gasolina. Pero esto pareciera formar parte de una política general del gobierno de esconder, de no informar adecuadamente. Fíjate, esto está dentro de la misma línea. Por ejemplo, el presidente Maduro fue a China, firmó una cantidad de negocios, nadie sabe cuáles fueron los que firmaron, fuera de unas declaraciones donde el gobierno dice haber obtenido cosas que uno no sabe si son ciertas o no.
Lo mismo pasa, nadie sabe qué está ocurriendo en PDVSA, nadie sabe nada. Aquí el gobierno dejó de informar hace mucho tiempo. Ahora, con respecto al caso específico de la gasolina, ciertamente la gasolina hay que aumentarla. Esa es mi primera premisa. No puede ser que en Venezuela la gasolina se esté vendiendo tanto por debajo de su costo de producción. La segunda premisa, desde mi punto de vista, es que si bien hay que aumentar la gasolina, creo que hay que hacerlo paulatinamente. Porque en este momento la inflación en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes. Tenemos no solo la inflación más alta del mundo, sino que pareciera, según cifras que está arrojando hoy en día, que está señalando Ricardo Hausmann desde la Universidad de Harvard, con el equipo que allí sigue lo que ocurre en Venezuela, que pudiera llegar a ser una de las inflaciones más altas en toda la historia, la que se está encaminando Venezuela en este momento. El precio de la gasolina, si se aumenta de un solo golpe a niveles muy altos, puede contribuir de manera importante en estimular ese crecimiento inflacionario fenomenal que padece el país. En tercer, en cuarto lugar, ¿cuál debería ser la meta para aumentar la gasolina? Mira, mientras yo estuve en el directorio de PDVSA hasta 1998, hasta el día que ganó el presidente Chávez, cuando presenté mi renuncia, estábamos aumentando la gasolina, pero lo hacíamos a razón de un medio cada mes. El objetivo era un medio cada semana, un bolívar al mes. El objetivo era aumentar el precio de la gasolina hasta que se llamaba el costo de oportunidad. ¿Qué es eso? Venezuela para ese entonces era una gran exportadora de gasolina, hoy somos importadores, pero en aquel entonces la exportábamos porque nuestras refinerías trabajaban muy bien, y lo que queríamos era llevar el costo el cobro que se cobraba en gasolina, se cobraba por la gasolina en Venezuela al mismo precio que nosotros poníamos la gasolina en un tanquero, free on board. Por supuesto, eso no implicaba ni el costo del flete, ni el costo del seguro, ni los impuestos que se cobran a precios internacionales en cada uno de los países consumidores, que son impuestos de sus propios países. Si a nosotros nos dicen que nos van a cobrar a precios internacionales, bueno, eso en principio sería una aberración. Tendrían que definirnos qué quiere decir precio internacional. Más del 50% a nuestro invitado, porque de esto hemos conversado, perdón que lo interrumpa, de esto hemos conversado con otros analistas, representantes sindicales. Ciertamente el gobierno tendría que incrementar la gasolina en condiciones normales, sin embargo hay ciertos elementos que no se explican. Bueno, en principio el gobierno atraviesa la peor crisis económica de su historia, prácticamente la mayoría de la población le ha tocado sobrevivir en estas circunstancias con el impacto que un ajuste de esta naturaleza va a tener, pero por otra parte sigue el gobierno nacional subsidiando combustible, petróleo a Cuba. Y yo quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Cómo se justifica, implementar estas medidas que afectan el bolsillo de los venezolanos, mientras, nosotros seguimos pagando esta factura a favor del gobierno cubano? ¿Qué puede comentarnos? No hay justificación posible. No hay justificación posible. Al presidente se le eligió en Venezuela para atender los problemas de los venezolanos, no para atender los problemas de los cubanos. No puede ser, cuando Venezuela tenía cuando el precio del petróleo era tal que en Venezuela había grandes excedentes en materia de ingresos petroleros, todavía podía considerarse que era un tema de solidaridad. Pero en este momento la situación es al revés. Cuba debería tener solidaridad con Venezuela. El mundo entero en este momento está tratando de ser solidario con Venezuela, pero el gobierno no acepta esa solidaridad. No podemos en este momento ni siquiera pensar, es un insulto a los venezolanos que en este momento se siga subsidiando a otros países cuando nosotros estamos en una situación como la que estamos. Ahora, te quiero agregar todavía un tema más, si nos permite, María Alejandra, y si el tiempo lo permite, que es el tema de estas máquinas biométricas que están implantando, que es lo que realmente empieza a funcionar a partir de hoy, porque hoy todavía no se sabe cuál es el precio de la gasolina. Estas máquinas biométricas pareciera por objetivo establecer una discriminación entre aquellos que tienen carné de la patria, que es fundamentalmente un instrumento de simpatía partidista, y entre los que no tienen simpatía por el partido de gobierno.
Si lo que se trata fuese simplemente de cobrar la gasolina con tarjeta, bueno, mira, María Alejandro, en 1998 todas las estaciones de servicio, todas las bombas que existen, cada una de las bombas que existen en las estaciones de servicio, uno podía pagar con tarjeta de débito, no sé si lo recuerdas, pero todas estaban dotadas de los instrumentos necesarios, de los mecanismos necesarios para uno introducir su tarjeta y pagar con tarjeta de débito. ¿Por qué esta gente lo eliminó? Yo no lo sé, no lo puedo entender, fue un retroceso tremendo. Pero ahora quieren reemplazar aquellos equipos que son los que se utilizan en todas partes del mundo por unos equipos biométricos que tienen otras características de control social, de control político sobre la población. Y eso desde mi punto de vista es inaceptable. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado dos inquietudes. En principio, usted mencionaba el acuerdo con China, suscrito en medio de la más absoluta oscuridad, de espaldas al principal accionista de PDVSA, supuestamente, que es el pueblo venezolano. El expresidente de esta industria que es responsable en buena medida de lo que está ocurriendo con PDVSA, Rafael Ramírez, acusaba a Nicolás Maduro de privatizar PDVSA o al menos entregarla en buena medida a los chinos. Yo quisiera su comentario, si es posible llegar a esta conclusión a la luz de lo que se conoce, la venta de 9% de una empresa Mistral al margen de la Constitución y la ley de hidrocarburos, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si este incremento de la gasolina, insisto, que va a golpear el bolsillo de los venezolanos mientras seguimos subsidiando petróleo a Cuba, va a reducir el déficit de tal manera que permitirá al gobierno invertir en la producción de petróleo en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, primero, si el aumento de la gasolina fuese tal que pudiese resolver el déficit fiscal, el impacto en la inflación sería altísimo. Eso no lo podría manejar la población. La economía venezolana no está en condiciones de manejar eso. Otra cosa es que haya que aumentar el precio de la gasolina paulatinamente y en la forma racional. Pero si el objetivo es cubrir el déficit fiscal, estamos hablando de un aumento tan desmesurado que el impacto en la inflación y el impacto en la economía del país va a ser sumamente grave. Por otro lado, los acuerdos con China. Mira, yo no veo ninguna objeción en que China u otras empresas de otras partes del mundo vengan a invertir, porque será indispensable grandes inversiones para poder aumentar nuevamente la producción petrolera de Venezuela. Estamos hablando de que nada más para detener la caída harían falta solamente en este año unos 7 o 8 mil millones de dólares, que desde luego el Estado no los tiene. Y si estamos hablando de recuperar la producción a la que teníamos en 1998, cuando ganó el presidente Chávez, haría falta invertir entre 20 y 25 mil millones de dólares por año durante 10 años. De manera que estamos hablando de cifras tan altas que evidentemente el Estado no los tiene, y eso hará indispensable, si queremos recuperar nuestra producción petrolera, las inversiones extranjeras en la industria. Ahora bien, si se quiere inversiones extranjeras en la industria, tiene que ser con absoluta claridad, no con esta falta de transparencia increíble con que el gobierno quiere hacer negocios. Cuando se hizo la apertura petrolera, María Alejandra, todo fue en base a licitaciones. Es más, el proceso empezó porque PDVSA le pidió a la Corte Suprema de Justicia de aquella época que fijara los mecanismos para que se pudiese absorber inversiones privadas en el sector. Con esos mecanismos aprobados por la Corte Suprema, eso fue al Congreso y le dijo, fijen ustedes mismos en las bases de negociación. Cubierta esa etapa, entonces se inició un inmenso proceso de licitaciones internacionales que se transmitían incluso en televisión en vivo para que la gente pudiese ver la transparencia de aquel proceso, que se ha alabado en el mundo entero como un ejemplo de transparencia. Se firmaron los contratos de las empresas que ganaron las licitaciones y se le devolvieron al Congreso Nacional para que el Congreso ratificase, constatase que se habían hecho en función de las bases mínimas por ellos aprobados. Nada de eso está ocurriendo ahora. Es más, si hablamos específicamente de China, empresas chinas participaron efectivamente en aquel proceso de apertura petrolera, pero no podían competir con lo que ofrecían las empresas de otras partes del mundo, de otros países que estaban dispuestos a ofrecer mucho más. China ganó 3 o 4 pequeños contratos de convenios operativos en el oriente del país,
pero no fue simplemente no eran competitivos los chinos. Pero ahora resulta que se le quiere entregar a China sin licitación, con contratos a dedo, sin que nadie conozca cuáles son las ventajas para el país este tipo de operaciones. A mí eso me luce inaceptable. No me opongo a que lo hagan, pero que lo hagan. Ilegal, según lo establece la Constitución, y lo hemos comentado con los amigos oyentes, lo dice claramente: acuerdos de esta naturaleza tienen que pasar por la Asamblea Nacional. La ley de hidrocarburos lo establece. En el caso de las empresas mixtas, tiene que ser aprobado por el Parlamento venezolano, lo cual le importa evidentemente muy poco al Ejecutivo Nacional. Ahora, yo le pregunto, antes de hacer la pausa a nuestro invitado, hemos leído las declaraciones de funcionarios del gobierno. Ellos aspiran a incrementar la producción, 1 millón de barriles diarios este año, llevarla a más de 2 millones el próximo año. Yo quisiera su comentario si en la práctica esto es posible. Ya en su momento llevamos años escuchando aquello del plan siembra petrolera, nunca se ha materializado, todo lo contrario, continúa en declive la producción de petróleo en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, el único país del mundo, en lo que está planteando el ministro, lo que está planteando el presidente de PDVSA, es un aumento de 1 millón de barriles diarios en un año. Eso no se ha logrado. El único país del mundo que ha logrado aumentar su producción en 1 millón de barriles diarios con inversiones masivas ha sido los Estados Unidos. En Venezuela, aún en los momentos de mayores inversiones, aún en los momentos de la apertura petrolera, llegamos a lograr aumentos del orden de 200.000 barriles diarios por año. Pero con una industria petrolera destruida, como está en este momento, con una infraestructura destruida, con pozos en los cuales no se han hecho las inversiones de mantenimiento, que no se han aplicado los programas de recuperación secundaria, pensar que en un año se va a aumentar en 1 millón de barriles diarios la producción es un simple cuento chino. No hay ninguna posibilidad de hacerlo. Y cuando el ministro va y dice esas cosas allí en la OPEP, todos saben que eso no es posible. Eso debe estar despertando una cierta burla entre todos. De hecho, el ministro llega ya diciendo que estamos produciendo 1,5 millones de barriles diarios, pero la propia OPEP, cuando presenta todos los meses, alrededor del 11 de cada mes, su informe sobre los mercados mundiales, señala que Venezuela la producción estaba en 1.270.000 barriles por día y que está cayendo en el orden de 40 o 50.000 barriles diarios por año. De manera de que cuando él llega con esas informaciones, todo el mundo sabe que no son ciertas. Y a los únicos que pueden engañar con eso pareciera ser a los venezolanos desprevenidos que no saben del tema. Pero eso es imposible, lograr un aumento de 1 millón de barriles diarios por año. Es físicamente imposible. No hay inversiones suficientes a la disposición en manos del gobierno, ni en disposiciones suficientes de países de otras empresas que estén dispuestos a invertir para lograr esa meta. Gracias a José Torojardi por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Experto petrolero, formó parte de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, expresando opinión acerca de este plan piloto para el cobro de la gasolina que se extiende a todo el país con un precio que, aunque usted no lo crea, se desconoce. Será sorpresa cuando usted llegue a la estación de servicio, lo decimos evidentemente con ironía. Y a propósito de lo que decíamos, el regalo de petróleo a Cuba, mientras el gobierno, meterá la mano en el bolsillo de los venezolanos, PDVSA continúa regalando petróleo a Cuba. Lo decía la agencia de noticias Reuters, comenzando el mes de septiembre, PDVSA regaló a Cuba, atención, 11,74 millones de barriles de petróleo en 2018. Según la nota, Venezuela había reanudado el suministro de crudo mediano a su aliado político Cuba en momentos en los que el procesamiento de petróleo en las refinerías del país, de Venezuela, continuaba cayendo. Estos documentos internos a los que tuvo acceso Reuters daban cuenta del envío que comenzaron en junio y continuaron hasta agosto, totalizaron 4,19 millones de barriles de crudo venezolano, un tipo usado para producción de combustible en las refinerías de nuestro país. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Atención, Guatire, Guarenas y zonas circunvecinas. Ahora la gran feria Santo Cristo de la Grita llegó a Guatire, con frutas, verduras, legumbres y hortalizas de primera calidad y frescas, del productor al consumidor, con precios sin competencias. Acércate los sábados temprano a la carretera nacional Guatire-Guarenas, sector El Ingenio, calle Las Alegrías, frente a las residencias El Encantado Suite, y compra calidad y frescura. Gran feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado Ángel Alvarado. Él es economista, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, un placer estar contigo hasta ahora. Un gusto conversar con usted, diputado. Una primera valoración acerca de este plan piloto para el cobro de la gasolina que se va a extender a todo el país a un precio que de momento se desconoce. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, un completo desastre, ¿no? Lo que está pasando en el Táchira es sumamente grave y lo que está viviendo el venezolano es que ahora no hay gasolina, pues. Entonces, bueno, esto forma parte del colapso de todo lo que estamos viviendo en el país, el colapso de la producción petrolera, el colapso de los servicios y evidentemente pues ese aparatico que usa pues el internet es sumamente complicado. Por ejemplo, en toda la zona fronteriza de Venezuela no hay internet. En Maracaibo, cuando se va la luz, se va la señal de internet y de teléfono. Así que bueno, complicado todo esto cuando la economía, como vemos, y los servicios están colapsando, implosionando. Con José Torojarde y destacábamos, bueno, lo que está ocurriendo en nuestro país, en tanto, y no sé si lo hemos hablado con usted en otra oportunidad, el gobierno mete la mano en el bolsillo de los venezolanos con este incremento de la gasolina, un precio que desconocemos hasta el momento, continúa subsidiando petróleo a Cuba o regalando, como han dicho agencias de noticias. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, bueno, mira, el subsidio a la gasolina en Venezuela podría estar llegando a unos 6.000 millones de dólares aproximadamente, tal vez menos, pero bueno, estaría alrededor de esa cifra. Y para que tenga una medida de comparación, el subsidio de gasolina a Cuba o de petróleo a Cuba es de unos 2.000 millones de dólares. Entonces, bueno, esto forma parte de las contradicciones absolutas que estamos viendo. De la sumisión que se tiene al régimen cubano desde Venezuela. Y para que tengamos también otra medida de comparación, esos 50.000 barriles de petróleo diarios es prácticamente lo que se produce en el Zulia, es decir, todo el petróleo que se produce en el Zulia se manda a Cuba, en vez de, bueno, dedicarlo a la generación eléctrica, en vez de dedicarlo pues, a los venezolanos. Allí están las prioridades, un gobierno pues que está dejando sin gasolina al pueblo venezolano, porque al final el tema de la gasolina no es simplemente un aumento de la gasolina, sino que no hay gasolina, no hay suficiente oferta. Y bueno, y se mantiene ese subsidio que es algo realmente humillante para un pueblo que no solo está oprimido en este momento, sino que está siendo humillado por un ejecutivo que básicamente no le importa este tema, donde hay tantas necesidades de origen fiscal. Como hemos dicho muchísimas veces, la inflación es de origen fiscal, es decir, el déficit fiscal de unos 18.000, 20.000 millones de dólares no se resuelve y mucho menos se va a resolver mientras siga regalando la gasolina a Cuba, en este caso los envíos petroleros de 50.000 barriles diarios y a veces, muchas veces petróleo liviano, que es el más necesitado en Venezuela porque se usa para diluir el pesado y para producir en la faja petrolífera del Orinoco.
y también pues a veces en ocasiones pues importando petróleo de Rusia para mandarlo a Cuba. Es decir, pues no unas prioridades completamente desordenadas de un régimen pues que evidentemente lo que le importa es el bienestar de los demás, el bienestar de su camarilla, y no el pueblo venezolano que está sufriendo. Esto es un pueblo que no tiene gasolina y que este tema de este plan de la gasolina, como tú dices, muy mal implementado, no se tienen detalles, y este plan económico este paquetazo ha sido como una gran emboscada, porque al pueblo no se le habla con claridad, no se le dice lo que está pasando. Hasta ahora la calidad de vida de la gente no ha mejorado, no mejora en ningún tipo, en términos de desempleo, en términos de cierre de empresas, en términos de contracción económica y por supuesto también en términos de hiperinflación, porque la inflación del mes de septiembre va a ser la más alta de la hiperinflación venezolana sin duda alguna, y ya tenemos que las primeras 2 semanas de septiembre pues la inflación ha superado lo que ya teníamos en el mes de agosto. Es decir, pues no, la gente está viendo cómo nada de esto está funcionando. Y esto no es otra cosa, Alejandra, que estamos pasando del colapso de la economía a la implosión, o sea, a la implosión completa de todo el modelo. Y eso pues tiene 2 manifestaciones muy importantes. Una, la hiperinflación, de la cual ya hemos hablado en extenso, pero por otro lado pues el colapso de la producción, no solo petrolera, sino de todo el ámbito de la economía, que como nosotros también hemos venido refiriendo en la Asamblea Nacional, alcanza un 50% de contracción económica. 50% de contracción económica desde que Maduro asume el poder es algo pues que hace que Venezuela sea la contracción económica más grande de la historia reciente del mundo, superando pues a la guerra de Irak, la contracción de la guerra de Irak, la guerra de Siria, la guerra civil de Liberia, la República Centroafricana, el Estado palestino del 99 al 2002. Es decir, pues no, esto es algo sin precedente en la historia, y esto es únicamente atribuible a Nicolás Maduro y al modelo socialista, que ha destruido al país más rico del mundo, porque al tener las reservas petroleras más grandes del mundo nos hace el país más rico del mundo. Teniendo petróleo, sin guerras civiles, sin catástrofes naturales, pues esto es consecuencia de un único responsable, que es este gobierno y su modelo socialista. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, cuando usted dice la inflación de septiembre puede ser la más alta de la historia, en el mes anterior se registró o superó el 200%. ¿Qué números están manejando de momento cuando falta una semana para que termine el mes en la Asamblea Nacional, diputado? Bueno, para que tengas una idea, pues no, estamos hablando de que los primeros 15 días de septiembre solamente alimentos, que es una variable sumamente importante para el pueblo venezolano, ya había pasado el 200%. Entonces, estamos viendo una aceleración sumamente dramática, es lo que la gente está viendo en la calle, porque has tenido pues un aumento de los precios de los combustibles, has tenido un aumento de los precios de la devaluación del bolívar, has tenido además un incremento de tarifas de todo tipo, más impuestos. Es decir, le ha hecho mucho más complicada la vida al pueblo venezolano, y eso ha hecho pues que los precios sigan aumentando, y además con agravante, ¿no? El tipo de cambio se ha mantenido, no ha variado con los precios, con lo cual la inflación también es en dólares en este momento, así que la gente que manda remesas tampoco, a sus familiares tampoco esas remesas les están alcanzando, así que todo esto forma parte de lo mismo, el colapso de todo el sistema, de una vida que se hace cada día más complicada para la gente, y que en definitiva pues tiene unos costos sociales sumamente elevados. Diputado, aprovecho el contacto para conocer su opinión en torno a los recientes acuerdos firmados con China. Ustedes discutieron del tema en la Asamblea Nacional. Decíamos con nuestro invitado anterior que de momento lucen acuerdos al margen de la Constitución, que establece que la celebración de contratos de interés público requieren la aprobación de la Asamblea Nacional, al igual que la ley de hidrocarburos, contrario a lo que decía Nicolás Maduro, que establece que la constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de actividades primarias requerirán también de la aprobación previa del Parlamento, artículo 33. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, ese tema es inagotable, ¿no? Y hay que repetirlo una y otra vez. Todos esos acuerdos son írritos, es decir, son nulos. Y en parte por esos acuerdos al final no tienen impacto sobre la economía real. Básicamente desde el año 2016 el gobierno ha tratado de burlar ese control parlamentario que implica pues la celebración de esos contratos,
y no ha podido, porque las empresas que han tratado de entrar allí al final son empresas sin experiencia, sin capacidad técnica, sin recursos, que vemos cómo no incrementan la producción petrolera, sino que más bien sigue disminuyendo. Así que en términos jurídicos y políticos, evidentemente no tienen validez, no serán reconocibles ni son de obligatoriedad en su cumplimiento, al menos en un futuro gobierno por la República, al igual que pues los endeudamientos, entrega de campos petroleros y evidentemente pues financiamiento que vaya al Ejecutivo. Eso por un lado, pero por otro lado insistir que al final muchos de estos acuerdos son palmaditas en la espalda, es decir, el gobierno le dicen que le van a prestar dinero, que si hay un acuerdo, que se van a hacer las cosas, pero al final eso no tiene impacto, en la producción, no tiene impacto en la inversión, porque muchas de estas agentes están descontando, pues conocen la ilegalidad de la operación y muchas veces pues aquello no se concreta en nada. Así que al final lo que hay que seguir viendo es la evolución de la producción petrolera, 1.2 millones de barriles según fuentes secundarias de la OPEP, vamos rumbo al 1 millón de barriles de petróleo, es decir, colapso total y cuando cae la producción petrolera al final el efecto es sobre todo la economía, al menos en la economía venezolana. Así que cuando alguien quiere buscar el responsable de la hiperinflación, el responsable del colapso económico, es uno solo, el colapso total de una industria que está controlada de la A a la Z por el Ejecutivo Nacional, con lo cual no pueden aducir guerra económica de ningún tipo. Es su incapacidad, es su corrupción, es su ineficiencia lo que ha llevado a esta situación. Y eso al mismo tiempo es una cosa que hay que tener en cuenta para un nuevo gobierno. Es decir, la recuperación de la economía venezolana pasa por la recuperación petrolera, que podría incrementarse muy rápidamente si se tiene control parlamentario, si se abren los mercados internacionales, si se sale del default, si se logran una gran cantidad de acuerdos, que estamos seguros que un gobierno nuevo lo va a tener, estamos muy seguros de eso, pero no el régimen de Nicolás Maduro, que es reconocido por el mundo entero. Es decir, la crisis venezolana es una crisis que aunque es muy profunda y que ya lleva pues una crisis económica que se ha acentuado en los últimos 6 años durante el gobierno de Nicolás Maduro, es una crisis que la gente que nos pregunta cuánto tiempo se recupera la economía, pues sin duda alguna va a ser muy rápido, sin duda alguna se va a conseguir mucho financiamiento para el tema petrolero, sin duda alguna se va a renegociar la deuda de una manera rápida, amistosa, y yo soy muy optimista con eso, pero bueno, evidentemente tenemos que seguir remando para ese día después. Finalmente, diputado Rafael Ramírez, en buena medida responsable de esta situación, cuyo entorno, por cierto, ha resultado salpicado de escándalos de corrupción más allá de nuestras fronteras, los 2.000 millones de dólares que se investigan en Andorra. Decía en un artículo que los contratos de servicios petroleros de la apertura de Maduro es en la práctica la privatización de toda la industria petrolera y de allí para abajo no habrá una sola empresa del Estado que quede en pie bajo control y propiedad social estatal. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, si comparte el análisis y si en la práctica se está entregando por pedazos a Venezuela al margen de los principales accionistas, en este caso de PDVSA, que son todos los ciudadanos. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, tu pregunta es muy, muy importante, muy interesante. Esa sí es la narrativa del chavismo, ¿no? Y del chavismo con Chávez especialmente. Ellos decían que la PDVSA de los años 90 había entregado estos campos sin aprobación parlamentaria. Ese era su argumento y en parte ese argumento fue el que usaron para estatizar o confiscar la industria petrolera en el año 2007. Y por eso él usa el mismo argumento diciendo pues que Maduro se está comportando como la Cuarta República y está entregando estos campos a estas empresas. Creo que por eso hago el matiz, porque es obvio, es evidente, o sea, es obvio no, lo estamos diciendo, Maduro está entregando estos campos sin aprobación parlamentaria y por tanto es irrito. Pero yo creo que nosotros tenemos que ir a una participación del capital privado mucho más importante en la industria petrolera. Y en ese sentido yo difiero absolutamente de una persona que es gran responsable de la crisis, que es Rafael Ramírez. Creo que el Estado venezolano en este momento es incapaz, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de capital humano, de gestionar todo esto, la riqueza petrolera que tiene Venezuela. Y por eso esa industria petrolera tiene que ser manejado por, evidentemente, capital público, pero hay que hacer una apertura al capital privado, nacional e internacional. No puede ser que Venezuela esté produciendo 1 millón de barriles de petróleo,
o que esté produciendo 3 millones de barriles de petróleo. Venezuela es un país que tiene la capacidad de estar produciendo niveles superiores a los de Arabia Saudita, a los de Rusia, a los de Estados Unidos, es decir, 10 millones, 11 millones, 12 millones de barriles de petróleo. Y en ese sentido, volver a ser el país tan rico que fue Venezuela, tan importante en los mercados internacionales, tan importante pues en la geopolítica y en la geopolítica energética del mundo. Así que creo que eso requiere esa apertura importantísima al capital privado nacional e internacional. En eso difiero de Rafael Ramírez, pero eso sí, siempre y en todo lugar dentro de las leyes, dentro de la Constitución, dentro del Estado de Derecho y definitivamente con aprobación parlamentaria que va a tener, pero para un nuevo gobierno, para un nuevo régimen político, para un nuevo régimen económico. Gracias, diputado Ángel Alvarado, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Reconoce el aislamiento social en el adulto mayor. ¿Cómo te sientes al estar en contacto con tu círculo social? ¿Cómo te sientes al estar solo? Ahora piensa en tus adultos mayores. Aparte de la familia, viven encerrados en una casa o tienen su propio círculo social. Aprendamos a reconocer el aislamiento social en el adulto mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, la participación y el apoyo social están fuertemente conectados a la buena salud y bienestar durante toda la vida. Participar en actividades de ocio, sociales, culturales y espirituales en la comunidad, así como con la familia, permite que las personas mayores sigan ejerciendo sus competencias, disfruten de respeto y estima y mantengan o establezcan relaciones de apoyo y cariño. En congruencia con la OMS, desde la Agencia de Salud Pública de Canadá, el cuarto país donde es mejor envejecer, según el ranking 2014, agrega que para algunas personas mayores la adherencia a la interacción social y la minimización de la marginación por la edad pueden depender del acceso a las instalaciones de la comunidad, del transporte, de las actividades económicas, así como de tener un papel significativo en la sociedad. Las situaciones potenciales de aislamiento social del adulto mayor que todos debemos reconocer son vivir en zonas rurales y remotas. Mayores que cuidan de otras personas mayores también pueden estar en mayor riesgo de aislamiento debido a las responsabilidades que pueden dejarlos con poco tiempo o energía para participar en actividades externas. Los inmigrantes que a su destino como personas mayores también pueden experimentar aislamiento debido especialmente si experimentan barreras idiomáticas, lo que crea dificultades para acceder a los servicios y ser socialmente aceptados. Para el adulto mayor, el saldo de no tener interacción social es duro. Aislamiento, depresión, disminución de la capacidad física, de la movilidad, aumento del riesgo de caídas, de la presentación de enfermedades como diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, por nombrar algunas. Por eso te pregunto, en tu comunidad, ¿cuáles son las situaciones que ponen en riesgo el contacto social del adulto mayor? ¿Qué harías para mejorarlo? Siempre tenemos algo que aportar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los sábados, acércate al bar-restaurant Lonlow y disfruta con tu familia de los sábados llaneros con José Ángel Pérez el Topo al son del arpa, cuatro maracas y sus amigos.
Los sábados Lon Low te ofrece mondongo, hervidos, cochino, arepas y mucho más. En la calle Rufino Blanco Fombona de Santa Mónica, después del centro comercial. Bar Restaurant Lon Low, poquito, pero sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del incremento de la gasolina en nuestro país. Hoy se pone en práctica el plan piloto de cobro de combustibles. Se suma a nuestra mesa de debate Iván Freites, él es secretario de la Federación Única de Trabajadores Petroleros. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un honor estar nuevamente con ustedes. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedí una primera valoración acerca de este plan piloto, la manera que se va a poner en práctica sin dar a conocer de momento cuál será el precio de la gasolina y sin abandonar el subsidio, el regalo que mantiene el gobierno hacia Cuba. ¿Qué puede contarnos? Sí, mira, lo que está pasando en los últimos días, que vemos que grandes colas, sobre todo en estados como Táchira, Zulia, Bolívar, grandes colas para surtir de gasolina. Es un plan, como tú bien lo sabes, y lo acabas de decir, el plan ese del cobro de la gasolina. Es un plan bien establecido. Empezó con el desmantelamiento, el deterioro, el acabar con el tren refinador nacional, con el fin de importar combustibles, no solo gasolina, también gasoil, también aceite lubricante y gas, no solo para importar, porque se dieron cuenta que era mejor un gran negocio importar que producir. También el deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores, acabar con los derechos laborales de los trabajadores, y todo eso conllevó a que el plan ahorita esté a punto de ejecutarse su parte más importante, que es la internacionalización de los precios de los combustibles. ¿Qué conlleva esto, la internacionalización de los precios de los combustibles? A que prácticamente el país se desmovilice, que prácticamente que el país no tenga como trasladarse para ningún lado, no pueda viajar la gente se mantenga quieta, la gente se mantenga adormecida. Es un plan bien hecho a nivel internacional, porque el problema de la gasolina es un problema que tiene décadas, el problema de los años 80,
Y cuando nosotros vemos que solamente por la frontera de Colombia salen más de 25.000 barriles por día, y estos 25.000 barriles por día no solo salen porque la gente la lleva en pipina, no, hay gandolas, por lo menos 100 gandolas, 115 gandolas que tienen que transportar este combustible, más de 16.000 barriles de gasolina y más de 8.000 barriles de gasoil que salen todos los días, y entonces estos se usan gandolas. Ahora, ¿quién cuida la frontera? Nosotros vemos la situación de petróleo de Venezuela, además de la situación que hay con Cuba, pero la situación de petróleo de Venezuela con 80 gerentes detenidos o huyendo, 2 presidentes de PDVSA presos, uno anda huyendo por allá diciendo de que él no es culpable de lo que pasa en Venezuela, en Petróleos de Venezuela. Bueno, pero también está la parte, ese descaro, esa vagabundería que hay con Cuba, que se le regalan aproximadamente más de 100.000 barriles diarios. Ya no es solo de crudo y de crudo liviano, que nosotros lo compramos en el extranjero, no es solo de crudo, también de gasolina, gasoil, nafta, coque, aceites lubricantes. Hace apenas 2 semanas se llevaron para Cuba más de 7.000 barriles de aceites lubricantes para Cuba, y nosotros vemos que es una situación bastante grave por lo que se avecina para los venezolanos en cuanto al mercado de combustible. Si van a internacionalizar los precios de los combustibles y se van a combatir el contrabando, como dice el gobierno, imagínate, el precio de un litro de gasolina tiene que pasar de los 10 millones de bolívares anteriores. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado cuál es la situación de las refinerías en nuestro país y a qué obedece la escasez que han tenido que afrontar en estados fronterizos como Táchira y el estado Zulia. Es bastante grave la situación de las refinerías. Se ha intentado en los últimos días tratar de recuperar un poquito la producción para el mercado interno, pero según las mismas cifras del gobierno para julio, el consumo nacional eran 192.000 barriles de gasolina y 105.000 barriles de gasoil diariamente, aquí nada más en el mercado nacional. Y las refinerías están ya prácticamente en su etapa final. Para la recuperación de las refinerías tenemos que recuperar primero el personal, una migración nunca antes vista. PDVSA, imagínate que en el 2014 tenía más de 150.000 personas ahí dentro de su nómina, ahorita quedan 50.000, pero de esos 50.000 el 90% no es petrolero. Entonces es una nómina que son vendedores de pollo, constructores de vivienda, nómina de guardaespaldas de la gente. Entonces las refinerías prácticamente no tienen personal para acometer la recuperación de la industria petrolera nacional. Igualito están las fajas del Orinoco, están las instalaciones en el lago de Maracaibo. Entonces es una situación bastante grave que conlleva a decirle al país que tenemos que prepararnos para lo que viene en cuanto al mercado de combustible. Es muy grave porque lo que conlleva el aumento de esa cantidad de los combustibles y sobre todo la gasolina conlleva a que si la inflación está en 1.000.000%, lo que dice el Fondo Monetario Internacional que va a llegar este año, imagínate, se haría 10 veces más la inflación con el aumento de la gasolina. El aumento de la gasolina acarrea el aumento de todos los bienes y servicios del país. Finalmente yo le preguntaría a Iván Freites, ustedes como Federación de Trabajadores Petroleros van a acudir a la actividad hoy en el aula magna, y por otra parte, ¿cuál es la hoja de ruta a propósito de las reivindicaciones que están haciendo desde el sector de los trabajadores de Petróleos de Venezuela? ¿Lo escuchamos? Sí, en Venezuela se instaló un sistema, y no es un solo hombre, es un sistema internacional. En Venezuela prácticamente nos colonizaron. Hicieron de Venezuela un país conquistado, y nosotros vemos los acuerdos que está haciendo el gobierno con China,
los acuerdos que han habido con los Castro, los acuerdos que han habido con Turquía, con Irán. Eso nos lleva a que nosotros le digamos al país que tenemos que unirnos. Ya no es por un liderazgo, ya no es por que una persona sea presidente o para que alguien sea presidente de PDVSA, no es eso. Es un país que reclama unidad nacional. Y hoy en el acto en el Aula Magna a las 9:30 de la mañana estaremos en el Aula Magna diciéndole al país que vamos a rescatar la democracia y vamos a rescatar la institucionalidad en Venezuela. Gracias, Iván Freites, como siempre, por atendernos, acompañarnos, secretario de la Federación Única de Trabajadores Petroleros. Vamos a la pausa y de regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de exceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Vamos amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con información urgente que publica del Valle de Canelón, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas. En su cuenta en Twitter dice: Isnardo Bravo, directivo del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas, fue detenido. Y ella advierte que se trata de un atropello a la libertad de expresión. Lo tenían detenido en el aeropuerto de Maiquetía. El periodista Isnardo Bravo, cuando salía del país con su hija menor a un viaje programado, le quitaron el pasaporte, le indicaron que tiene prohibición de salida del país y que va una comisión del DGCIN a buscarlo para interrogarlo en Caracas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Periodistas también daba cuenta de la información y pedía responsabilidad o alguna respuesta de las autoridades. Isnardo Bravo fue detenido en el aeropuerto Simón Bolívar, dice el CNTP, su cuenta en Twitter, cuando se disponía a abordar un vuelo con su hija. Le dijeron que tiene prohibición de salida. Instamos a las autoridades, decía el sindicato, a tomar acciones ante este atropello a la libertad de expresión y posteaban a la Defensoría del Pueblo. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.